13 al 20, por favor. Amén, hermanos, nos ponemos de pie para... Voy a poner el micrófono. Es Mateo 16, del 13 al 20. Ya tenemos tiempo estudiándolo ahí. Hermano Pedro ya se lo aprendió. Es bueno cuando uno lee las escrituras seguido porque, bueno, ahorita vamos a hablar de algunas cosas que pasan por ahí. ¿Estamos listos? Amén, hermanos, de pie todos. Mateo 16, del 13 al 20. La palabra de Dios dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Dios nuestro y Padre Santo, le damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Padre, gracias porque nos dio la oportunidad de levantarnos en la mañana, de poder venido a sus pies, Señor, reconociendo que estamos vivos por su gracia. Señor, le rogamos que tome control del servicio que tendremos el día de hoy. En lo personal, Señor, le pido que me ayude, Padre, que el Espíritu Santo tome control de mí, que pueda ser un hombre ordinario, Señor, hablando de un libro extraordinario, que pueda ser un hombre hablando su palabra, Señor, palabra de Dios, por lo cual le ruego, Señor, que me ayude, que me dé sabiduría y que pueda expresar, Señor, lo que mis hermanos y yo necesitamos para poder seguir creciendo, edificándonos y tener más conocimiento de su palabra. Se lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hemos estado viendo, si me vio aquí agarrando mi celular, estaba bajando el volumen. Hemos estado viendo la iglesia, hemos visto su historia, su trasfondo. Vamos a ver ahora la importancia de la iglesia. Lo voy a compaginar con un poquito de historia porque es importante que nosotros conozcamos la historia. La última vez que estuve aquí les hablé solamente hasta el año 1200 de nuestra era, pero hay muchas cosas que pasa uno por alto. Si quisiera, perdón, enfocarme solamente en la historia de la iglesia como tal, tendría que meterme solamente al libro de Hechos. En el libro de Hechos usted puede encontrar la historia de la iglesia, pero no va a pasar del año 60 o 70 de nuestra era. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis, se escribió en el año 90. Entonces, si yo me voy a la historia de la iglesia, solamente lo que tengo en la escritura, solamente me quedaría hasta el año 90, hasta donde el apóstol Juan, o el año 100, que fue cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos nosotros que fomentando la salvación por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que nuestra iglesia ha venido fomentando la salvación por gracia? Porque la verdadera iglesia lo único que hace es proclamar el mensaje de Cristo. Nosotros la verdadera iglesia no proclama, les voy a hablar de algunos hombres que Dios ha usado en el transcurso de ese tiempo, pero no es tanto los hombres, hermanos. Nosotros hablamos un mensaje que no es nuestro. Nosotros hablamos una palabra que no es nuestra. Nosotros venimos y tratamos de que usted entienda y comprenda la importancia de la palabra de Dios. Primero que nada para su vida y también para el progreso del evangelio, o sea, el crecimiento de la iglesia. Pero si nosotros no entendemos la importancia que tiene la iglesia y la que tiene cada uno de los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia va a estar estancada.
Una de las grandes cosas que tiene la palabra de Dios es que muchos hombres que crecieron en entornos equivocados, en algunos de pecado, de perversidad, Dios los rescató y los usó de una manera excepcional. Hombres que fueron usados por Dios, aún estando en la iglesia equivocada. Que conoció el Evangelio, la gracia, si estando él en la iglesia católica. Nosotros les digo, no nos dedicamos a atacar a nadie, queremos que usted entienda. Y ese hombre, siendo católico, siendo sacerdote, entendió que la salvación era por gracia. Y ese hombre predicó en Italia en los años 1400. Este hombre entendió que solamente Jesucristo salva, que todas las demás cosas que se le ponen al evangelio son adornos, son cosas puestas por el hombre. Este hombre entendió, vio cómo estaba de corrompida la iglesia. Les dije que era uno de los precursores de la reforma. En sí, él sentaría las bases de algunas cosas en las cuales, de algunos de sus escritos que él dejó, Martín Lutero pudo haber tomado como referencia, no para escribir su tesis, porque Martín Lutero fue un hombre que conocía las escrituras. Él fue un teólogo, dio teología y dio otra materia cuando estaba en un monasterio, hasta que fue doctor en teología. Fue cuando él comenzó a predicar. Pero con todo y el conocimiento que tenía Martín Lutero, él solamente llegó al conocimiento de la gracia cuando tuvo por primera vez la escritura en sus manos. Él cuando llegó a un monasterio donde había una escritura y vio que había más. Dele agua, hermana, que tome agua. Respire profundo, hermanita, respire profundo. Jale aire, hermanita, sople, hermana, eche el aire, así se le pasa. Les digo porque cuando la llevo en el carro así se me pone. Está bien, hermana, se le pasa. Y entonces, hermanos, Martín Lutero, cuando vio la escritura y dijo, hey, ¿cuánto diera yo por tener un libro como este? ¿Por qué? Porque por primera vez él había leído la escritura. Hubo un hombre, un sacerdote en la iglesia católica que le entregó una Biblia. Y cuando él la leyó y a él solamente le enseñaban le habían enseñado de un Dios castigador. Un Dios que castiga el pecado solamente. Era lo que Martín Lutero sabía. Es lo que se le había enseñado. A él no le había enseñado la gracia y la misericordia de Dios. Martín Lutero, cuando empezó a ver en el libro de Romanos, que dijo, el hombre por la fe vivirá, en el libro de Romanos, que el hombre es justificado por fe, entendió muchas cosas y dijo, pero si a mí me han enseñado que solamente hay un Dios castigador, no me han enseñado un Dios misericordioso, no me han enseñado un Dios que es justo, que castiga al pecador por su pecado, por su desobediencia. Me han enseñado que el Dios no tiene misericordia del hombre. Se hace que no le habían enseñado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Martín Lutero, cuando tuvo las escrituras, dijo, hey, no era solamente lo que a mí me enseñaban, no era solamente lo que me habían dicho a mí, sino que había algo más allá. El Señor tenía más cosas. Y Martín Lutero, cuando empezó, se graduó en teología, comenzó a predicar. Dice la escritura que predicaba hasta 3 veces al día. Savonarola, hermanos, predicó en Italia. Este hombre también reconoció que solamente por gracia es salvo. Él, después de ver toda la corrupción que había dentro de la iglesia católica,
dijo que no era posible que una institución que estaba encargada de proclamar las buenas nuevas del Señor viviera ese tipo de perdición. Cuando el gobernador de Italia vio que él estaba predicando porque predicaba en contra del pecado, los pecados que predicaba este hombre, le mandó un predicador que predicara en contra de él. Este Savonarola, ni siquiera, es más, nadie fue a escuchar a este hombre. Savonarola fue y predicó, dice que en el lugar donde se reunían, nadie cabía, porque iba y predicaba la salvación por gracia. Dice que hubo una procesión en la cual los jóvenes, acababa de pasar uno de los carnavales más importantes de Italia, usaban máscaras, pasaron todos los niños y jóvenes recogiendo todos los libros de pornografía, todas las máscaras, todo lo que sirviera de culto, de adoración en contra del Señor, lo recogieron todo. Dice que formaron una pila tan grande como 20 metros, imagínense usted una fogata de 20 metros de altura de cosas. ¿Cuánto pecado tendría que haber habido en Italia para que se haya juntado toda esa cantidad de libros, revistas, todo ese tipo de cosas de adoración en contra del Señor? Entonces vemos que en la Iglesia Católica ha habido hombres que han reconocido que la salvación es por gracia. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que la misma Iglesia Católica se ha encargado de destruirlos. Savonarola fue ahorcado por órdenes del Papa. Él fue ahorcado por órdenes del Papa. Mucha gente, por eso les digo que es importante que conozcamos la historia. Porque cuando yo veo cosas y leemos y estudiamos y vemos, y yo no sabía. Ya hay, no sé, 100 y tantos papas. ¿Usted sabía que dentro de todos esos 100 y algo de papas hubo una mujer? No sabía, no se lo van a decir, no se lo van a enseñar. Entonces es importante que usted conozca cuando uno le dice algo, si los cristianos en Berea escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Yo tengo que saber de dónde vengo. Ya sé a dónde voy, pero tengo que saber de dónde vengo y por qué. Si alguien me dice, ¿por qué te saliste? Yo me salí por esto. Yo les he contado muchas veces por qué yo salí de la Iglesia Católica. Bueno, el Señor me sacó de la Iglesia Católica. A mí nadie me puede enseñar de la Iglesia Católica. Yo la conozco. Yo viví ahí, yo practiqué el catolicismo. Yo no era de domingo. Yo estaba metido. Entonces no me pueden enseñar a mí sobre el catolicismo. A mí me puede decir, podemos platicar lo que usted me diga y le digo qué significa cada cosa. ¿Sabe usted que la misa es un ritual? Consta de 35 actos que conforman la misa. No sabía usted. ¿Sabe cuántas veces se arrodilla un sacerdote? ¿Sabe cuántas veces se persina? ¿Sabe cuántas veces toca la campana? No sabe. Entonces, nosotros, aún siendo algunos practicantes, somos ignorantes de lo que practicamos. Ahora, en el cristianismo no debería de ser así. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, se supone que somos personas diferentes. Se supone que somos personas que hemos salido del error y que queremos caminar en la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató a nosotros para que seamos testigos y heraldos de la verdad que todo mundo debería de conocer. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, la importancia de la iglesia. Y les digo, lo quiero compaginar con un poco de historia, porque si me quedo con la historia solamente iba a estar hablando solamente de hombres sin meter Biblia. Y no es así. Nosotros venimos a aprender escritura. Y esos grandes hombres sacaron de aquí, sus vidas fue cambiada y fueron rescatados del error y fueron usados grandemente por Dios. Lo cual deberíamos de anhelar cada uno de nosotros. Dice una biografía de Jonathan Edwards, que cuando él estaba predicando un Dios airado en contra de los pecadores, dice que estaba a la luz de las velas, no había luz, y el hombre estaba predicando y tenía su hoja así. Nadie le alcanzaba a ver el rostro, nadie le podía ver el rostro cuando él predicaba. Pero dice que desde el momento en que este hombre entró a predicar ese sermón, el Espíritu Santo empezó a obrar en las personas. Jonathan Edwards pasó 3 días en oración y ayuno, porque él quería ser usado por Dios. Y él entendía que no era él el poderoso, porque en realidad aquí nadie de nosotros tiene ni la elocuencia ni la sabiduría para poder expresar la palabra de Dios.
Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos convence, el que nos abre el entendimiento, el que nos capacita a usted y a mí para poder entender la palabra de Dios. Pero el problema está en que nosotros cada vez nos hemos ido desligando más de la palabra de Dios. Y una de las cosas en la que usted lo puede ver es en la importancia que usted le da a la iglesia. ¿Cuál es la importancia que usted le da a la iglesia? La gente no ha entendido que la iglesia está encargada de hacer cosas que los ángeles quisieran hacer con gusto. Los ángeles quisieran venir a predicar. Los ángeles quisieran venir a ganar almas. Los ángeles quisieran venir a convencer a las personas. Pero ¿sabe a quién se le dejó el Señor? A usted y a mí. Y muchos hombres han pagado el mismo precio que pagó nuestro Señor. Por eso le estoy hablando de hombres. Mucha gente piensa cuando lee las escrituras y ve de los grandes hombres que Dios usó, Barak, Sansón, Jefté, todos esos hombres en los jueces, en el Nuevo Testamento, Juan, Pedro, Pablo, Esteban, el primer hombre que murió, fueron hombres que murieron, los últimos que mencioné, por predicar el Evangelio. Y eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo le encargó a la iglesia antes de irse Él con el Padre. El problema está en que la iglesia no quiere obedecer lo que el Señor ha mandado. No, la mayoría de nosotros, hermanos, somos negligentes en esta área. Mire que si usted entendiera el mensaje del Señor, no solamente para la salvación, hermano, porque si usted se queda solamente con la salvación, es como una planta que no da ni un fruto, ni un rosal que no da flores. De esa manera es un cristiano que no solamente se queda con la salvación. Usted viene y lo alimentan, lo riegan, se le dice, se le exhorta, se le anima, se le confronta, y usted no entiende. No entendemos, hermanos, que un cristiano no solamente está puesto para venir y recibir el nutriente. Tiene que haber algo, tiene que haber un fruto, tiene que haber algo que salga de esa persona. Imagínese usted que usted siembre un montón de rosales en su jardín y no reciba ni una flor. Que no salga ni una rosa de esos rosales. Usted le va a invertir fertilizante, le va a invertir agua, le va a invertir tiempo, y ese rosal jamás da una rosa. ¿Cómo se va a ver ese jardín? Se va a ver verde, pero nada más. Hay vida, pero no hay alegría. ¿Usted ha visto un arco iris cuando se termina de llover? ¿No le da gusto que después de que llueve la tempestad, el viento, los truenos y todo, y usted ve un arco iris ahí hermoso, precioso? Así debería de ser la vida del cristiano. El cristiano debería de entender que necesitamos dar fruto. Necesitamos entender que el Señor cuando les dijo en Mateo 28, id y predicad el Evangelio a toda criatura y hacerlos mis discípulos, hermano, no nos dio opción. Id es un mandato. Si nosotros somos soldados del Señor, como decía Pablo, que él era soldado de Cristo, nosotros debemos que entender que un soldado no tiene ninguna voz de contradecir a la voz de mando. Y en este caso la voz de mando es del Señor. Usted puede decir, es que el Señor a mí no me ha hablado. Hermano, ¿cuántas veces se te predica? ¿Cuántas veces se te enseña? Yo pienso que una iglesia donde no se predica sobre ganar almas, si pasan 2 o 3 semanas sin predicarse de ganar almas, hermano, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. O no quieren ganar almas, no quieren tener la responsabilidad, o hay un problema. Ahora, si ganáramos almas, yo le aseguro que aprenderíamos otras cosas. Pero si no hemos aprendido lo básico, ¿cómo queremos querer aprender cosas más maravillosas que tiene el Señor? Mire, ahí en Mateo 28, vaya por favor conmigo, Mateo 28, 19 y 20, yo sé que un montonal de veces nos lo han enseñado, vienen pastores, misioneros, el pastor nos ha enseñado aquí se ha enseñado bastante sobre esto, y no sé cuál es la razón por la cual no vemos un compromiso serio en esta área en particular. Dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí por tanto, id y hacer discípulos. Me fui a buscar un poco más discípulos y dice discipulaos, discipulad. Discipular dice la Biblia textual que nosotros debemos ser discipuladores. Nosotros tenemos que ir y buscar gente para ser los seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que ir y buscar gente para que esa gente también quiera ser seguidores e imitadores del Señor. Pero el problema de cada uno de nosotros, hermano, es que no hemos querido tomar la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Si usted se fija, dice, por tanto, id, no le está dando opción de que usted diga, no dice si quieres, cuando quieres, no dice id, id, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, nos hemos quedado solamente con la salvación y no hemos querido avanzar un poquito más allá para que nuestra vida verdaderamente sea una vida fructífera. Cuando usted aprende que lo que el Señor manda en su palabra, usted entendería que usted y yo somos personas, hermano, que hemos sido rescatadas del mundo, de un mundo pecador en el cual el mundo está inmiscuido y nosotros no queremos salir de ahí. Nosotros no hemos entendido, hermano, lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos. ¿Por qué? Cuando Esteban, en el libro de Hechos, fue apedreado y fue muerto, porque él fue el primer mártir que menciona la Escritura, él lo que estaba predicando era el Evangelio. Pero él fue a un pueblo duro de servir, como dice la Escritura, como la Escritura se refiere al pueblo de Israel. Los judíos fueron los que apedrearon a Esteban. Cuando Esteban comenzó a predicar el Evangelio, dice que rechinaban los dientes en contra de Esteban, porque el Espíritu Santo les estaba redarguyendo el error en el que estaban ellos metidos. Y Esteban, con todo Isabel, imagínese usted, no hay americanos aquí, no hay, ¿verdad? Americanos de nacimiento, hay adoptados, pero no americanos de nacimiento. ¿Usted nació aquí, hermana? Bueno, pero no tiene tez blanca como los güeros. Si viéramos nosotros, si usted va, no sé hasta dónde haya viajado usted, pero si usted pasa por Iowa, a nosotros nos ha tocado viajar a Iowa. Si usted va a Iowa, usted llega a una tienda y si habla inglés, aunque habla inglés, pero con acento, no lo atienden igual. Aunque usted hable inglés y tiene acento, no lo atienden bien. No, y nosotros entramos a un Subway, íbamos a Chicago, entramos a un Subway y pues el inglés mocho que tiene uno, yo pedí un Subway y se me queda viéndola. Ya me dice mi hijo Jonathan, mejor ¿qué quieres? No, pues esto y esto, ya me lo ordenó. Pero ellos no tienen el mismo acento que tengo yo. Entonces ya nos atendieron bien. Imagínese usted qué haría cuando usted comenzara a predicar el Evangelio de Cristo y que empezara la gente a rechinarle los dientes a usted. Que se le pusieran bravos, como decimos nosotros comúnmente. ¿Qué haría usted? ¿Se mantendría exponiendo el mensaje del Señor? ¿Se mantendría usted hablándole a esa gente el mensaje de Cristo? ¿Sí lo haría? ¿Seguro 100% que lo haría? Si usted no ha sufrido el racismo aquí en Estados Unidos, qué bueno. Pero si ha sufrido el racismo aquí, hermano, se va a dar cuenta. Y eso le estoy hablando de que ya no le contestan o de que lo ignoran. Ahora yo le estoy hablando de que en el caso de Esteban, haga de cuenta una jauría de lobos viendo un conejo. Haga de cuenta que si ahorita que les estoy hablando de ganar almas y ahorita se me enojan ustedes y se me empieza a ver ceños fruncidos y empiezo a ver que empiezan algunos a como quitarse el saco, agarrar la Biblia, sacar piedras y palos y todo, y yo te voy a mantenerme aquí diciéndole a usted que vaya a ganar almas.
Así estaba Esteban. Esteban estaba predicándole el evangelio a los judíos. Los judíos no querían entender que la salvación ya había llegado. Y Esteban, sabiendo y reconociendo de dónde había salido él y queriendo obedecer el mandato del Señor, Esteban se mantuvo firme hasta que fue muerto a pedradas. Dice la Escritura que Esteban fue muerto a pedradas. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted? Si simple y sencillamente con el hecho de que nos cierran la puerta, que nos gritan, ¿no? Ya venimos llorando, ay, se vino el apocalipsis sobre de mí, hermano, no es nada. ¿Qué haría usted? ¿Se animaría a irse con el misionero Vicente que vino? ¿Sí? ¿Quién se atrevería? ¿Quién se atrevería a ir a proclamar el evangelio a los africanos, los musulmanes? Más que dicen que son tranquilos, no son tan radicales. ¿Iría usted? ¿Sí? ¿Se mantendría usted firme ahí predicándole a los musulmanes? Imagínense el miedo que tuvo que haber sufrido el hermano cuando lo iban a matar, porque lo querían matar. No le estoy hablando solamente, no le estoy hablando de hace 2000 años, estoy hablando del tiempo actual, ahorita, en este tiempo. ¿Usted se quedaría ahí? No. La mayoría correríamos. O le hablaríamos a mami o a pastor, pastor, mándeme para el boleto porque aquí me quieren matar. Hermano, el Señor cuando les dijo ir y hacer discípulos, cuando un soldado, por si usted no lo sabe, bueno, algunos sí, los que conocen un poquito más de aquí de Estados Unidos, cuando un soldado va a la guerra, hermanos, la infantería va enfrente, los demás bajo rango, esos van enfrente, esos no les dan opción. Es decir, tú vas a llegar y vas a llegar abriendo camino, porque luego llega la artillería pesada. Si no van primero los de infantería, los de a pie, que les llamamos nosotros normalmente, no puede llegar la artillería pesada. ¿Por qué? Porque no pueden desembarcar cañones, misiles y todo ese tipo de cosas. Entonces alguien tiene que llegar abriendo camino. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hermano, el que va a pie es el que va arriesgando más. Es el trabajo, un hermano me dijo, hermano, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero para mí es el trabajo más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted va y predica el evangelio a una persona, con el simple hecho de que esa persona lo escuche, que usted pueda exponerle el evangelio a esa persona, se mantenga fiel y firme exponiéndole, aunque vaya a recibir, no sabemos de quién, insultos, vejaciones, todo ese tipo de cosas, y usted se mantiene firme, hermano. Va a llegar un momento en el que la artillería pesada, la verdadera arma, la que hace y destroza todo lo que pueda haber sobre la faz de la tierra, cuando el Espíritu Santo obra en esa persona, hermano, usted va a experimentar el gozo más grande que hay de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermano, traemos un mensaje que no es nuestro. Dice en 1 Corintios 5 que nosotros somos mensajeros del Señor. Voy a parafrasear un poco, mensajeros del Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que usted está hablando por medio de Dios. Usted está rogando por medio en vez de que Dios ruegue, el que va a rogar es usted y yo. Pero no queremos, hermanos, ir y exponernos al vituperio, a los insultos y a todo ese tipo de cosas, porque no hemos entendido o no queremos entender de dónde hemos salido. El mensaje de salvación, hermano, que el Señor Jesús les dejó a los judíos, no debe de tener objeción. Usted búsquenlo en los 3 evangelios y ahí está. Al final de los 3 evangelios les volvió a decir lo mismo. En el libro de Hechos, cuando usted lo comienza a leer, vuelve a decir lo mismo. Y si usted ve al apóstol Pablo, ¿qué era lo que hacía Pablo? Exhortar a la gente a que trabajara, hiciera lo mismo. Pase conmigo a la primera carta de Pedro, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Por si no ha entendido de qué es usted. Yo sé que no lo han enseñado pastor, lo han enseñado muchos pastores, misioneros aquí, pero parece que no hemos entendido. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese los privilegios que tiene usted. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los privilegios que tenemos nosotros, real sacerdocio, nación santa, pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En qué estaba metido usted? ¿En qué estaba metido yo? ¿Qué vida llevaba? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo me conducía? Y ahora que el Señor me ha llamado fíjese bien, yo siempre he dicho que somos migración de la tierra al cielo. Usted le expone el evangelio a la persona acepta el evangelio al Señor Jesús como Señor y Salvador, es sellado inmediatamente por el Espíritu Santo, tiene su visa al cielo. Entonces la migra de aquí al cielo somos nosotros, y la migra de aquí a México está allá afuera, ¿ok? Pero la migración de aquí al cielo somos nosotros, hermano. Usted tiene el pasaporte, aquí usted tiene el pasaporte, le lee a la persona su culpa por la cual puede ir al infierno, pero también le lee los derechos, los privilegios que tiene para poder ir al cielo. La persona acepta, reconoce, es sellada por el Espíritu Santo y tiene la promesa del Señor de que va a ir al cielo. Pero nosotros no entendemos, hermano. El Señor no nos rescató solamente para que traigamos traje, pelo de cebolla y bien vestiditos y bien, o sea, andamos bien catrincitos ahorita. Acuérdese, ¿cómo anda usted entre semana? ¿Cómo anda? ¿No suda? ¿No hace, o sea, los que trabajan en una oficina a lo mejor pues pueden estar en un trabajo limpio, pero los que trabajan en construcción, usted pregúntele cómo se ponen? De ahí, más o menos así sería la condición. Si venimos así como trabajamos en la construcción, van a decir los hermanos, ¿a poco es el hermano? Sí, ese es el hermano. No es cierto, no, sí es. Imagínense ver al hermano René con barbas y en short. A nosotros nos va a ver todos llenos de empanizados, ahí llenos de tierra, papel y todo, hermano Pedro, todo sudado, suda como 20 litros de agua, hermano Pete. Hermano, quiero que usted entienda eso. Pues nosotros tenemos ese privilegio de haber sido sacados del lodo, de lo más sucio, de lo más perverso. ¿Para qué? Para llevar el mensaje más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Pastor me decía, yo creo que está convencido de eso. El otro día me llamó, no le escuché, le llamé, yo le regresé la llamada. Y estuvimos platicando como unos 3 minutos y me dijo, hermano, yo creo que lo mejor que pueda hacer un cristiano y la corona más grande que va a tener un cristiano va a ser la del ganador de almas. Me dijo, aún más que la del predicador. Él es pastor, es predicador. Y él me dijo, yo creo que la corona más grande que puede haber de un cristiano es que sea ganador de almas. Hermano, no todos estamos capacitados para ser pastores, no todos estamos capacitados ni llamados para ser misioneros, pero ganador de almas, cualquiera puede ganar almas. Hermano, mire, yo testificaba, están mis tratados, debo de traer algunos por aquí. Y hermano, no crea que le miento, mire. Abría mi Biblia, me iba a la carta a los Romanos, abría un folletito y ahí estaba. Dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Y empezaba. No me lo sabía, pero yo iba y testificaba. Me tocó ir algunas veces con pastor, me tocó ir con varios hermanos hasta que vi la forma que se me hizo a mí más sencilla de testificar, de poder exponer el evangelio. Y hermano, créame que ver usted gente que ha sido beneficiada por el evangelio de Cristo no tiene precio. No tiene precio. A lo mejor usted solamente va a ir y va a hablar, pero en algún momento alguien va a reconocer al Señor y va a venir a los pies de Cristo. A lo mejor a nosotros nos toca sembrar solamente, pero alguien va a cosechar. Al fin y al cabo, a lo mejor si esa persona se acuerda en el cielo, pues aquel fue el que me habló primero, pero no le hice caso, lo juzgué, lo tiré al león. Pero ya había sembrado algo, ya había una duda, ya había algo de esperanza en esa persona. Pero cuando nosotros callamos, hermano, ¿qué esperanza tiene el mundo de allá de afuera si nosotros no le damos la importancia de vida que tenemos como cristianos, como parte de la iglesia? Porque eso es lo más importante que debería hermano, más importante que cualquier cosa en una iglesia
fíjese bien, es que la gente conozca de Cristo. Hermano, es que mire, cuando usted tiene a Cristo como centro de la iglesia y de su vida, lo que le debe de importar a usted es lo que es importante para el Señor. El Señor vino a salvar a las almas. Entonces, si el Señor vino a salvar a las almas y Él ya me rescató a mí y yo quiero agradar al Señor, lo que tengo que hacer es testificar de Cristo. Si nosotros no testificamos de Cristo, vamos a decir, es que venimos y le cantamos y le adoramos y le oramos y todo este tipo. Sí, pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere? Que usted y yo hablemos de Él, que lo prediquemos, que las personas conozcan el Evangelio, que las personas conozcan la salvación. Para eso nos llamó, dice la Escritura en la carta de Pedro, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si la iglesia calla, hermanos, alguien tendrá que hacer el trabajo. Y por culpa de usted y mía, ahorita en este tiempo, porque ya no somos ignorantes, muchas personas están yendo al infierno porque hemos callado. Nosotros, imagínese usted, si estos hombres que le acabo de decir, que son unos cuantos, siendo católicos y con el simple hecho de decir que le eran fieles al Papa, podían salvar su vida y se mantuvieron, dijeron que solamente Jesucristo salva, ¿por qué usted y yo, que ya tenemos más conocimiento, no lo hacemos? Y usted y yo, hermano, estamos en un país donde podemos exponer el Evangelio, la palabra de Dios, y nadie le va a decir nada. Habrá un que otro grosero por ahí que le cierre la puerta, que le grite, pero punto, se acabó. Si esa persona lo golpea a usted o X, usted puede ir y hacer una demanda contra esa persona, porque aquí hay libertad de expresión. Pero no lo queremos hacer. La mayoría de nosotros, hermanos, nos hemos conformado con somos banqueros. Creemos que los banqueros son los hombres más ricos, pero yo me refiero a los que están sentados en las bancas. Nos hemos sentado, hermano, hemos echado raíces en esas bancas. Usted llega y se sienta en la misma banca, en el mismo lugar, no se mueve ni para acá ni para allá. Es más, yo creo que ni siquiera se acerca con los nuevos, con los visitantes. Ahí se queda usted, esta es mi macetita y aquí me quedé. ¿Verdad? Entonces, es importante, hermano, que todos entendamos esto. Esto no es un juego. Esto es lo más importante que pueda haber sobre la faz de la tierra. Pero si la gente no le da la importancia de vida, hermanos, el Evangelio no va a progresar, no va a crecer. Dice Francisco que ya estamos en los tiempos de persecución. Yo le digo que no, dice, no, aquí en Estados Unidos no, pero en otros países sí. Y tal vez sí. Y hermanos, no me gusta la política, pero si llega la persecución, hermanos, a lo mejor muchos de nosotros de aquí vamos a tener que correr o nos van a sacar. Pero si es para que el Evangelio crezca, hermanos, qué bueno. No tenga miedo volver allá al ranchito, a comer frijolitos y nopales, se le va a bajar el colesterol. Pero vaya y predique el Evangelio donde vaya. Vaya y enseñe a la gente que necesita de Cristo. Hermano, la mayoría de nosotros nos hemos conformado en este país. Este país es bueno, es rico, es donde todos tenemos un montonal hasta el más pobre come carne aquí. Mire que hasta el homeless está en tarjeta de crédito. El gobierno le da dinero. Imagínese, si usted trabaja, pues debería de vivir mejor. Pero tenemos miedo, hermano. Tenemos miedo de que nos saquen de este país, hermano. No deberíamos de tener miedo. En la Escritura dice que cuando la iglesia de Jerusalén se sentó en sus reales, o sea, ya se sintió cómoda, a gusto, que estaba progresando, dijo el Señor, no, estos ya se me sentaron aquí, hay que arrancarlos, hay que moverlos. Llegó la persecución y el Evangelio creció más. Entonces, a lo mejor tal vez eso falta en nuestra iglesia, que haya cosas difíciles para que verdaderamente venga un avivamiento. Para que verdaderamente el Evangelio salga a donde debe de salir. Pero la mayoría, les digo, nos sentamos pues, allá andábamos en bicicleta o a pie y aquí tenemos carro y todo, pues, óigame, ¿quién se quiere regresar? Pero si usted no tiene una buena cuenta de banco aquí o no es ciudadano o al menos residente, déjeme decirle que cuando llegue a viejo, el gobierno no va a hacer nada por usted. Nada.
absolutamente nada, que no tiene derechos. Pero si en cambio si usted es siervo del Señor, el Señor se va a encargar de suplir las necesidades de usted. Nosotros, hermanos, nos conformamos a lo agradable, a lo cómodo, y hemos dejado de predicar el Evangelio. Aún gente que conoce, que sabe de las Escrituras, se ha sentado en el Evangelio. Mire, hay un hombre, un predicador, tiene una iglesia como de más de 5,000 personas. ¿Sabe qué dijo? Que él no está llamado a tocar puertas. Y hay gente que Dios le ha dado el don de tocar puertas, de salir a predicar el Evangelio. Un pastor, una iglesia de más de 5,000 miembros, y dice que Dios a él no lo capacitó para ganar almas. Y tiene un conocimiento tremendo de las Escrituras, ha escrito varios libros, pero dice que él no puede salir a tocar puertas. ¿Por qué? ¿Que no tendrá el Espíritu Santo? Porque yo no convenzo a nadie. Por mucha elocuencia o conocimiento que yo tenga, yo no puedo convencer a nadie. Yo a usted no lo puedo convencer de que usted vaya a ganar almas. Yo nomás lo estoy exhortando, le estoy recordando lo que ya le enseñaron. El que lo va a convencer a usted de salir a ganar almas y de ser responsable de su vida espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si usted es salvo, el Espíritu Santo es el que lo va a convencer de que vaya y haga las cosas. Dios pone el querer como el hacer. Entonces lo que habita de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo obra en la vida de usted, usted va a hacer y va a testificar de Cristo. Si el Espíritu Santo no lo está usted escuchando o no lo está dejando que obre en su vida, usted va a seguir llevando la misma vida. Iba a decir vida mediocre, pero no me gusta ser así, a veces me detengo. Yo creo que un cristiano no puede ser una persona promedio. Escúcheme bien, ningún cristiano debe de ser una persona promedio. Usted no es una persona normal. Usted tiene a Dios dentro de sí. Pero hermano, no nos callamos. ¿Por qué nos callamos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha impelido a usted a dar un folleto, a hablarle a aquella persona, a acercársele? Y usted se hace para atrás. Se hace para atrás. En vez de que camine hacia adelante, vamos como los cangrejos hacia atrás. En vez de que nosotros maduremos como personas y como cristianos y caminemos hacia adelante, vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Una persona, cualquiera que diga que es cristiano, hermano, nunca debe de ser hacia atrás, siempre debe de ser hacia adelante. Imagínense si los soldados que defienden este país dijeran, ¿sabes qué? Ahorita que está Barack Obama, nosotros nos regresamos de Irak, de todas partes del mundo, nosotros nos vamos a regresar a Estados Unidos y la gente de Estados Unidos que se defienda como quiera, como pueda. ¿Qué haría usted? ¿Soportaría una guerra aquí? Las vemos de lejos, pero ¿soportaría usted una guerra aquí? ¿Ha visto los atentados que ha habido esporádicamente aquí? Van 50 desde 1940 y algo, 60 y tantos, si no me equivoco, 40 y tantos atentados. Multiplíquelos por 100 por semana. ¿Usted soportaría ver eso? Es lo que está sucediendo con las almas, hermano. Si el soldado no camina, las almas están siendo diezmadas. Las almas se las está llevando Satanás. Porque el cristiano no usa el arma más poderosa que tiene, la palabra de Dios. Y aquí yo siempre he dicho, el conocimiento, hermanos, no lo es todo. Yo preferiría solamente conocer los versículos para ganar almas, pero verdaderamente exponerlos que conocer más allá. Porque el conocimiento nos puede envanecer. Y eso le sucede mucho en las iglesias bautistas. La gente crece en conocimiento, pero en espiritualidad no. Una persona es verdaderamente espiritual, hermanos, ha entendido que el Señor dio la vida por nosotros. Ha entendido que el Señor vino a morir por usted y por mí, y que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Pero nos hemos conformado
nos hemos sentado. Somos, pues sí, somos cristianos mediocres. Esa es la verdad. Dije somos, no son. Somos. Porque bien podríamos hacer más y no lo hacemos. No lo hacemos. Nos hemos quedado. Nosotros estamos como en la época del oscurantismo. Pero nosotros tenemos una luz que nosotros mismos apagamos. En aquel tiempo, ellos no podían leer la Biblia. No tenían un acceso a una Biblia. Solamente el clero, la Iglesia Católica. En este tiempo, nosotros somos de los que tenemos la Biblia y la escondemos debajo del almud. Ahí está, guardadita. Se me va a polvear. No la voy a leer porque se me va a gastar y voy a tener que comprar otra. Mucho menos voy a salir a testificarle a los demás porque pues tengo que estar hojeando, se me puede romper. Esa es la vida del cristiano en este tiempo. Esa es la vida que muchos de nosotros nos hemos conformado a vivir. Es la vida que Dios no quiere que vivamos. Es la vida que el Señor Jesucristo menos quiso que nosotros viviéramos. ¿Le ha prestado usted atención al versículo 20 de la lectura que tenemos cada domingo? Si alguien me lo dice de memoria, le voy a disparar una hamburguesa. Sin verlo. Si usted lo ve, me está haciendo trampa. Pero quisiera que alguien me dijera si le ha puesto atención al versículo 20 del capítulo 16. ¿No, verdad que no? Sí, pero si ya lo ve, ya no se la puedo disparar. Es Mateo 16, 20. ¿Le ha puesto atención? ¿No, verdad que no? ¿Y sabe qué? Si usted quiere torcer las escrituras, en ese pasaje, tiene usted con qué ampararse de no testificar de Cristo. Leemos. Vaya conmigo a Mateo 16. Ya voy a terminar. Usted se va a poder amparar. Va a decirle, aquí dice que el Señor dijo. Dice, leamos desde el 17. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Le había puesto usted atención a ese versículo? O sea, hace que si yo soy flojo, yo soy mediocre, si yo no quiero mi responsabilidad como cristiano, pastor, el Señor dijo que yo no anunciara quién era Él. Señor, tú dijiste que no anunciara yo quién eras tú. Y usted lo busca en los demás evangelios, sea curioso. Se ve que no escudriña, ya ve que ni siquiera conocemos mucho de la escritura. Hermano, el Señor tuvo que esperar el tiempo preciso que en el plan de Dios para Él darse a conocer. Y desde el momento en el que el Señor dijo quién era, qué era lo que iba a hacer, hasta este tiempo, nadie puede ni debe callar esa orden que dio el Señor. Pero si usted es de esos bautistas que es que aquí la Biblia dice que yo no diga quién es Cristo, ahí tiene. O sea, así que si usted quiere usar la Biblia incorrectamente, usted lo puede hacer. Nomás acuérdese, todo lo que usted diga, piense, haga o escuche, el Señor lo está notando.
Yo no sé si haya espacio para lo mío, ¿verdad? Pero a lo mejor para los de ustedes sí. Porque he hecho tantas cosas yo, hermanos, que ya no sé si tenga espacio el Señor para escribir tantas tonterías que he hecho. Pero, hermano, el Señor quiere que testifiquemos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de la existencia de la iglesia. Una de tantas. Seguiremos hablando de esto, hermano. Vamos a orar. Dios nuestro y Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra. Señor, le rogamos que el Espíritu Santo sea el que